Muy bien, pues estábamos viendo el segundo capítulo en el que tenemos dividida esta parte de control matricial, que se llama solución de la ecuación de estado, en el que estábamos viendo, bueno, el otro día vimos esta primera parte, que era una parte bastante teórica. Lo que hicimos, os lo recuerdo, fue encontrar la relación entre la función de transferencia de un sistema SISO y la matriz de estado de nuestra representación en espacio de los estados. Y ahí vimos cómo el papel que juegan los polos de la función de transferencia en control clásico lo juegan aquí los autovalores de la matriz del sistema. Juegan exactamente el mismo papel. Nos dan un montón de información acerca de la estabilidad o inestabilidad del sistema y de sus tendencias dinámicas, si tiene tendencia a oscilar o si por el contrario es sobreamortiguado. Bueno, toda esa información que se extrae de los polos de la función de transferencia es totalmente análogo con los autovalores de la matriz de estado. Hoy vamos a ver primero rápidamente, porque es bastante teórico, el tema de transformaciones entre las variables de estado, y luego vamos a ver cómo podemos resolver analíticamente la representación en el espacio de los estados, utilizarla para integrar las ecuaciones diferenciales y, por lo tanto, estudiar la evolución en el tiempo de nuestro sistema dinámico. Y después lo que vamos a hacer es, vamos a coger a Marcelino, en teoría, y vamos a deducir primero sus ecuaciones diferenciales, después su representación en el espacio de los estados, y vamos a trimarlo y linealizarlo para conseguir las matrices de nuestro amigo Marcelino. Así que, sin más rollos, empezamos. Esto lo vimos el otro día. Hemos dicho varias veces que la representación en espacio de los estados no es única, porque nosotros elegimos las variables de estado. Por ejemplo, si nuestro sistema dinámico solamente tiene una ecuación diferencial de orden 3, como el de orden 2, como el sistema masa muelle amortiguador que utilizábamos, pues elegíamos, por ejemplo, I al desplazamiento de la masa, I' a la velocidad y segunda la primera variable x1, el desplazamiento de la masa, la segunda variable x2, la derivada de I con respecto al tiempo, y la siguiente variable, la derivada segunda, y así sucesivamente. Pero no tenemos por qué hacer esa elección de variables de estado, así que obtendríamos, dependiendo de nuestra elección de variables de estado, obtendríamos una representación distinta, unas matrices del sistema, de entrada, etcétera, que serían diferentes. Por ejemplo, podemos elegir tomar como variables de estado cualquier combinación lineal de esas variables de estado básicas que habíamos cogido al principio. Así que eso es lo que aparece en esta transparencia. Si nosotros tenemos la representación en espacio de los estados, que como siempre es vector derivadas igual a x más bu y y igual a cx más tu, esto es de lo que partimos, con unas ciertas variables de estado, x, vector de estado. Pues, ¿qué ocurre si hacemos un cambio de variable? X igual a t por z. T es la matriz del cambio de base. Hacemos un cambio de base lineal en el espacio de estado. Pues podríamos aplicar esta transformación a las ecuaciones que tenemos, las ecuaciones de estado, y ver qué es lo que ocurre. Pues si hacemos eso, esto está puesto aquí, ¿vale? Tampoco tiene sentido hacerlo muy en detalle, es bastante sencillo. Ponemos la derivada de z como t menos 1 despejando de aquí. Z es t menos 1 por el vector x. Sustituimos la derivada por la ecuación de estado y después de trabajar un poco nos queda
una cierta matriz A con gorrito por Z más una cierta matriz B con gorrito por U. Y esa A con gorrito es fácil ver que es T-1 por A por T y esa B con gorrito es T-1 por B. Si seguro que os acordáis de álgebra lineal, ¿vale? Siendo T la matriz del cambio de base, lo que hacemos con la matriz de estado es una transformación, ¿cómo se llama esto? Por semejanza, ¿vale? Todas las matrices de estado son matrices semejantes. De la misma manera, hacemos el mismo cambio en la ecuación de salida y me queda que la ecuación de salida en las nuevas variables aparecen una variable C con gorrito y una variable D con gorrito, que están relacionadas con las originales con estas ecuaciones. Así que cambiar de variables de estado, siempre que sea una transformación lineal, pues es tan sencillo como aplicar esas transformaciones a las matrices. Una cosa que no sé si habéis pensado es, vale, estamos diciendo que toda la dinámica del sistema depende de los autovalores del sistema. Pero como las variables de estado las elijo yo, pues no me va a cambiar la dinámica del sistema al elegir unas u otras variables de estado. Pues aquí vemos que si hacemos un cambio de variable en las variables de estado, la nueva matriz del sistema es una matriz semejante a la matriz del sistema que teníamos antes. Si os acordáis de álgebra lineal, y si no os lo recuerdo yo, las transformaciones por semejanza tienen una serie de invariantes. Hay una serie de cosas que permanecen constantes cuando partimos de una matriz y vamos a otra matriz semejante a ella. Y uno de los invariantes es, aparte del determinante, ¿vale? Otro de los invariantes es los autovalores. Es decir, todas las matrices semejantes tienen los mismos autovalores. Es decir, que los autovalores del sistema, que como ya hemos dicho, son los que marcan la dinámica del sistema, el comportamiento dinámico del sistema, no dependen de qué variables de estado nosotros elegimos. Elijamos las que elijamos, siempre obtenemos los mismos autovalores, lo cual tiene bastante lógica, ¿no? Porque no tendría mucho sentido que la dinámica del sistema, si es estable o no, dependiera de una elección arbitraria de variables de estado que nosotros hubiéramos hecho. Siguiente es mencionar simplemente una cosa que se llaman las formas canónicas. Como yo puedo elegir las variables de estado, pues el aspecto de las matrices va a ser diferente dependiendo de cómo seleccione yo las variables de estado. Así que hay una serie de lo que se llaman formas canónicas, una serie de tipos de sistemas que se obtienen eligiendo adecuadamente las variables de estado. Tampoco vamos a tratar nosotros mucho con esto, ¿vale? Pero simplemente que sepáis que existen, porque si leéis algo de literatura, esto se menciona mucho. Si elegimos las variables de la manera que hacíamos en el primer ejemplo que hicimos, en el sistema masa-muelle amortiguador encontramos las ecuaciones de estado. Si elegimos las variables de esa manera, la matriz de estado nos queda de esta forma. Es decir, es una especie de matriz unidad con la diagonal desplazada y los coeficientes de la ecuación diferencial están en la última fila de la matriz. Puede ser también la primera, depende del orden que cojamos, pero en cualquier caso una sola fila de la matriz. Si estas son las matrices de estado que obtenemos, esto se llama la forma canónica controlable. Se llama así porque cuando estudiemos controlabilidad veremos que si la matriz está puesta así, automáticamente sabemos si el sistema es controlable o no lo es. Si por el contrario elegimos las variables de estado de tal manera que los coeficientes de la ecuación diferencial quedan en la última columna, se dice que esto es la forma canónica observable, porque ya llegaremos a eso cuando estudiemos observabilidad, automáticamente se deduce la observabilidad o no del sistema. Y por último, si seleccionamos las variables de estado de tal manera que la matriz de estado nos queda diagonal, como en este caso,
esta forma se llama forma modal. Porque, como sabéis, cuando hacemos cambio de base de variables de estado, hacemos transformaciones por semejanza. Seguro que os acordáis de álgebra lineal, que si diagonalizamos una matriz por semejanza, lo que nos quedan en la diagonal principal son los autovalores que se corresponden con los modos propios del sistema, ¿vale? Por eso esto habla de la forma modal, ¿vale? Refiriéndose a los modos propios del sistema. La ventaja de la forma modal, que muchas veces que pasamos el sistema a forma modal porque nos resulta más fácil trabajar con él, la ventaja de la forma modal es que todas las variables están desacopladas. Si vemos lo que representa estas matrices, ¿vale? Esto significa x sub 1 derivada es igual a menos p sub 1 por x1 más, esto ya depende de cómo sea la matriz, en este caso, más u. Y x1 solo aparece aquí. O sea que tenemos una ecuación que nos dice de qué manera evoluciona la variable x1, lo mismo para x2, y así sucesivamente. Las variables están desacopladas, cada una evoluciona libremente. Depende de la entrada, obviamente. Esto no tiene por qué ser uno, esto es un ejemplo, pero los modos están desacoplados. Uno no influye en los demás. Vamos a calcular la solución de las ecuaciones de estado. Tenemos el sistema con esta representación en el espacio de los estados que hemos estado viendo. Como siempre, x' igual a x más bu y igual a cx más du. Y lo que queremos es, partiendo de una condición inicial, x sub 0, quiero saber x de t. Quiero saber cuál es la evolución temporal del sistema. Esto representa realmente integrar las ecuaciones diferenciales que gobiernan la dinámica del sistema a partir de una condición inicial. Pues vamos a hacerlo para ver cómo. No es que vayamos a hacer esto nosotros analíticamente, porque ya he dicho varias veces que normalmente los sistemas que controlamos son tan complicados que analíticamente es demasiado complejo y resolvemos por simulación, pero viene bien hacerlo con un ejemplo sencillo para ver qué papel juegan las distintas matrices dentro de la solución de la ecuación diferencial. Como esto es un sistema lineal, si no lo era, lo habíamos linealizado. Como sabéis, la solución de un sistema lineal de ecuaciones diferenciales se puede descomponer, como tenemos superposición de soluciones, la solución se puede descomponer en la suma de lo que en ecuaciones diferenciales llamabais la solución homogénea más la solución particular, o la solución general de la homogénea y la solución particular, depende cómo lo llamarais. La solución homogénea es la respuesta a las condiciones iniciales sin entrada, con entrada nula. Y la solución forzada es la respuesta con condiciones iniciales nulas a la entrada del sistema. O sea que separamos en el sistema los efectos de las condiciones iniciales, y eso forma parte de lo que llamamos la solución transitoria o la solución homogénea, lo separamos de la respuesta a la entrada, que sería la U. ¿Vale? Está por separado la respuesta a las condiciones iniciales y la respuesta a la entrada. Y como el sistema es lineal, ¿vale? Podemos superponer las soluciones, sumarlas, y esa será la respuesta al sistema completo. Así que vamos a empezar resolviendo si en las ecuaciones de estado ponemos u igual a 0, entrada igual a 0, lo que nos queda es simplemente la derivada de x igual a a por x, sería el sistema homogéneo. Todos son vectores, ¿vale? Está en negrita porque son vectores. Lo que hacemos es, vamos a resolverla con la transformada de Laplace, transformamos Laplace en esta ecuación y queda la transformada de Laplace, siguen siendo vectores, ¿vale? Igual a esta matriz, S por la matriz unidad menos A, matriz inversa, por las condiciones iniciales. Vamos a ver cuánto vale esta matriz, que es la matriz que nos permite calcular cuál es la respuesta del sistema a cualquier condición inicial. Para eso aplicamos la transformada inversa
desarrollamos en serie. Voy deprisa, ¿vale? Porque ya digo que esto es más, os interesa más el resultado que el desarrollo. Pero vamos, hacemos el desarrollo en serie de esta matriz, aplicamos la transformada de Laplace inversa y nos queda esta expresión. Nos queda una matriz unidad más A por T más 1 partido por 2 factorial por AT elevado al cuadrado, etcétera, que como sabéis concuerda con el desarrollo en serie de la exponencial. Así que esto es la exponencial de la matriz A multiplicado por T. Pues esta es la solución de la parte homogénea del sistema. Es decir, esta es la solución transitoria, la respuesta a las condiciones iniciales con entrada nula, con U igual a 0. Entonces, si conocemos la matriz del sistema y conocemos las condiciones iniciales, sabemos, aplicando esta ecuación, cuál es la respuesta temporal del sistema y tenemos la solución calculada. Este término de aquí, E elevado a AT, ahora hacemos un ejemplo para que veáis que esto suena raro, pero no es más que una matriz. Esto es lo que se llama la matriz de transición de estados. Es el principal elemento que rige la evolución en el tiempo de nuestro sistema. Así que lo único que interviene aquí es la matriz A, por eso se llama la matriz del sistema. Obviamente la matriz B, matriz de reparto de entradas, va a aparecer en la solución forzada, en la solución estacionaria, pero en la homogénea lo único que interviene es la matriz A. Vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿vale? Como decía, esta matriz, la exponencial de A por T, que a veces se utiliza la letra griega phi para denominarla, se llama la matriz de transición de estados. Es el elemento fundamental en la dinámica del sistema. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tengo este sistema. O sea, es un sistema con dos estados, X1 y X2, y tendrá su matriz B y tal, pero ahora mismo no me interesa, lo único que me importa es la matriz A. Si calculo esta matriz, es A menos S por I, pero con signo cambiado, me queda esto. Es simplemente hacer la transformación, eso se parece a cuando calculamos los autovalores, pero tiene el signo cambiado. Y si calculamos esta inversa, ¿vale? Esto habría que currar un poco, ¿vale? Lo he puesto aquí de capón. Esa matriz inversa es igual a esto. Así que la matriz de transición de estados, esto, o phi de t, es simplemente la transformada inversa. Esto es una letra así muy barroca. La transformada inversa de esa cosa, SI menos A menos 1. La transformada inversa de esto es esto de aquí, que sería la matriz de transición de estados. Para hacer la transformada inversa de Laplace, recordar que no hace falta integrar nada, ¿vale? Como las funciones que aparecen normalmente son funciones sencillas, en el plano de Laplace son funciones racionales, pues una función de este estilo, 2 partido por S más 1, se corresponde con 2 por E elevado a menos T, ¿vale? Porque se calcula las raíces del denominador, S igual a menos 1, y ese es el exponente de la T. Por eso ese 2 partido por S más 1 se corresponde con 2 por E elevado a menos T. Este de aquí, menos 1 partido por S más 2, se corresponde a menos, como eso tiene una raíz, S igual a menos 2, se corresponde con E elevado a menos 2T, y así sucesivamente. Todas las raíces en este ejemplo han salido reales, por lo tanto solo salen exponenciales. Sabéis que si hubieran quedado polos si hubieran quedado en el denominador raíces complejas conjugadas, entonces tenemos términos trigonométricos también. Pero en este caso, con raíces reales, solo sale la exponencial. Así que esta es la matriz de transición de estados. Esta es la matriz que me dice cómo afectan las condiciones iniciales a mi sistema, ¿vale? Por ejemplo, si yo parto de una condición inicial x0 igual a 1, 0, multiplico esta matriz por 1, 0 y lo que obtengo es x1 igual a 2e elevado a menos t menos e elevado a menos 2t y x2 igual a menos 2e elevado a menos t más 2e elevado a menos 2t.
Da igual, ¿vale? Es multiplicar esta matriz por el 1, 0, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la respuesta a esta condición inicial es esta evolución temporal del vector de estado. Y así sucesivamente. Cualquier vector que yo ponga como condiciones iniciales, lo único que tengo que hacer es multiplicar la matriz de transición de estados por las condiciones iniciales. Si tenemos el sistema en forma modal, entonces la matriz de transición de estados es trivial. Es simplemente los elementos de la diagonal principal, que son los autovalores, ¿vale? Al calcular la exponencial de la matriz, queda esa expresión, ¿vale? Así que, yo digo, en forma modal, la matriz de transición de estados es trivial, es la exponencial con los autovalores. Ahora vamos a la solución forzada, ¿vale? Lo cuento también muy rápido, porque lo que nos interesa es el resultado. Cuando estudiabais en ecuaciones diferenciales la solución de una ecuación diferencial lineal, de esta forma, la solución era de esta manera. Era la solución de la homogénea, ¿vale? Que ya lo hemos hecho, ¿vale? Esto es lo que nos salía la matriz de transición de estados, aunque en este caso es escalar. Y después la parte forzada es una integral de convolución. Es la integral entre 0 y t de e elevado a t menos tau por b por la entrada, ¿vale? U de tau es la señal de entrada, es el término forzante, ¿vale? Es lo que hace que se genere una solución permanente. Pues os juro por lo más sagrado, por los Targaryen, que si esto es en un caso escalar, si pasamos al caso matricial, ¿vale? Se obtiene la misma expresión, pero sustituyendo las matrices sustituyendo los escalares por matrices. Así que tenemos de nuevo el término homogéneo, el transitorio, que ya lo habíamos calculado antes, es la matriz de transición de estados por las condiciones iniciales. Y este es el término forzante. Es de nuevo una integral de convolución donde vuelve a aparecer la matriz de transición de estados, la matriz de entradas, claro, tenía que aparecer de alguna manera, y el vector de entrada. Para que veáis esto qué significa, ¿vale? Pues hay un follón de integrales y en realidad pues es mucho más fácil de lo que aparece. Vamos a resolver un sistema entero que sería este sistema. Para facilitar los cálculos he puesto el sistema en forma modal. Si os fijáis, la matriz es diagonal, o sea que el sistema está en forma modal. Es para facilitar los cálculos. Entonces, supongamos que queremos encontrar la evolución ante una entrada escalón. Esto me da el valor de la u. Una entrada escalón, es decir, una entrada escalón es u igual a 1 siempre que t sea mayor que 0. Una entrada escalón unitario. Y con estas condiciones iniciales, por ejemplo, pues vamos a resolver este sistema. Primero, la matriz de transición de estados, que como la matriz es diagonal, es trivial. Los autovalores son 1, menos 2 y menos 1, así que queda e elevado a t, e elevado a menos 2t, e elevado a menos t. Esta es la matriz de transición de estados, por lo tanto, la parte homogénea es multiplicar esa matriz por las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales me dicen que son 1 menos 2, 2, pues multiplico esto por 1 menos 2, 2, y es fácil ver cómo este es el resultado. Así que esto es la solución homogénea, ¿vale? Recordad que esto es x1, x2 y x3 en función del tiempo. Hemos integrado el sistema de ecuaciones. x1 varía como e elevado a t, x2 como e elevado a menos 2t y x3 como e elevado a menos t. Esta es la parte homogénea. Este es el transitorio. La respuesta a las condiciones iniciales, que si el sistema es estable, se iría amortiguando con el tiempo. Este sistema no es estable. Tiene un e elevado a menos t, con lo cual se iría al infinito. Y después la parte forzada.
Habíamos visto antes que la parte forzada era esta integral de convolución, pues vamos a hacer la integral con nuestra matriz. Aquí de nuevo tengo la matriz de transición de estados, pero en lugar de estar en t, está evaluada en t menos tau, con lo cual queda esto, la matriz B, que esta era mi matriz B, y después viene U, que he dicho que es un escalón unitario, así que U es igual a 1. Si multiplico este vector por este y realizo las integrales, ¿vale? Veríamos cómo esta integral queda esto. La integral integra tau, ¿vale? Con lo cual la variable tau desaparece de la expresión, pero sigue apareciendo t, que está por aquí en la matriz de transición. Así que esta es la solución forzada. Esta es la respuesta a la entrada a escalón. Si juntamos las dos cosas, tenemos la solución completa. Este es el transitorio y este es el estacionario. La transitorio o respuesta a las condiciones iniciales, estacionario, respuesta a la entrada. Y esta es la solución de la ecuación diferencial, ¿vale? De esa manera, conociendo las matrices, primero con la ecuación de transición, a partir de la matriz del sistema, construimos la matriz de transición de estado y eso nos permite inmediatamente calcular la respuesta homogénea, y después a través de las matrices A y B, con esa integral de convolución, calculo la solución estacionaria y esta sería la solución completa. Lo importante de esto, ya digo, más que el método de resolución, que nosotros no lo vamos a resolver así, lo vamos a resolver por simulación, es ver de dónde salen de aquí los términos, ¿vale? ¿Por qué la solución homogénea tiene un término en e elevado a t, otro en e elevado a menos 2t y otro en e elevado a menos t? Pues en este caso se ve muy fácil, ¿vale? Eso ocurre porque tiene un autovalor igual a 1, un autovalor igual a menos 2 y un autovalor igual a menos 1, como se ve en esta matriz. 1, menos 2, menos 1. En este caso salen tan sencillos que se ve inmediatamente cuáles son, pero si estuvieran más liados y tuviéramos que calcular los autovalores, aún así, en la solución transitoria aparecerían términos que se corresponden con los autovalores. Por eso, los autovalores son los que dictan la manera en que se comporta el sistema de forma dinámica. Y después, en la solución estacionaria, aparecen las dos cosas. Vuelve a aparecer la matriz A y vuelven a aparecer los autovalores, pero después aparecen otros términos que se deben a la entrada. Bueno, pues este es un poco el rollo de teoría que os quería contar. Pido perdón por el rollo que os he soltado. Ahora vamos a practicar un poco haciendo estas cosas con Marcelino. Voy a compartir mi pantalla en el ordenador. No, demasiado pronto. Necesito contaros antes otra cosa. Perdón. Mira santo al cielo. A ver dónde tengo a Marcelino. Vale. Este documento, en este índice aparece todo lo que vamos a hacer con Marcelino, que sería un poco, cubriría un poco todo el ciclo de vida de un proyecto de control. Lo primero que vamos a hacer con Marcelino es modelarlo, es construir un modelo de simulación que nos permita estudiar cómo se comporta Marcelino.
Para eso lo que vamos a hacer es deducir de la descripción del sistema, deducir cuáles son sus ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales salen no lineales y las vamos a linealizar. Una vez que tengamos el modelo de Marcelino hecho, lo que vamos a hacer es analizarlo. Vamos a mirar sus autovalores y a partir de sus autovalores vamos a razonar si el sistema es estable o no y qué tipo de respuesta vamos a obtener de Marcelino, ¿vale? Hasta aquí podemos hacer ya. Y posteriormente, cuando la semana que viene no estáis viendo nada, ¿no? No sé. Claro, porque no he compartido la pantalla. Perdón. Lo que os estaba diciendo que es que, o sea, tenéis aquí todos los pasos que vamos a dar para diseñar el controlador de Marcelino, y vosotros seguiréis un papel equivalente para hacer el controlador de vuestro avión no tripulado. La primera parte, como os decía, es modelar el sistema con las ecuaciones diferenciales y linealizándolas. Y después vamos a analizar la respuesta. A partir de la semana que viene, lo que empezaremos a ver es, primero, si el sistema se puede controlar y después cómo podemos diseñar, o diseñaremos por lo menos un par de controladores por métodos diferentes que permitan convertir en estable a Marcelino y que no se caiga a pesar de su tara genética. Y después veremos otra cosa que se llaman observadores, que ya llegaremos a ello. Así que empezamos describiendo un poco a Marcelino. Primero quería contaros un poco cuál es el proceso general que se sigue para diseñar un controlador para un sistema. Normalmente partimos del sistema real, como vamos a hacer con Marcelino, y o bien a través de técnicas analíticas, es decir, deduciendo las ecuaciones del sistema, y probablemente también habrá que combinarlo con algún tipo de ensayo para medir parámetros del sistema real. Lo que hacemos es construir un modelo dinámico no lineal de nuestro sistema, algo que nos permite ejecutar simulaciones del sistema. Habría una posibilidad y es directamente a partir de ese modelo no lineal construir un controlador no lineal. Eso se puede hacer, pero los controladores no lineales son muy complicados y requieren sobre todo mucha CPU. Y si luego necesitamos embarcar ese controlador dentro de la CPU de Marcelino, ¿vale?, que es un juguete de Lego y que tiene sus limitaciones, pues sería imposible. Por eso normalmente lo que hacemos es trimar y linealizar el sistema y a partir del sistema no lineal obtener otro modelo dinámico, pero que sea lineal. Eso es lo que vamos a hacer con Marcelino y vosotros con el avión. Una vez que tenemos el sistema linealizado, que realmente no es nuestro sistema, es una simplificación, pero normalmente funciona bastante bien, usamos las técnicas de que disponemos para diseñar controladores lineales. Nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar una técnica que se llama de colocación de autovalores, y otra técnica que se llama LQR, que es un regulador lineal cuadrático, que es una técnica de control óptimo. Pero igual que eso, pues hay más métodos para diseñar controladores. Utilizando la técnica que sea, lo que deducimos es un controlador lineal que aplicamos a nuestro sistema. Y lo probamos con el modelo lineal. Y una vez que lo hemos validado con el modelo lineal, pues lo probamos aquí con el modelo no lineal a ver si las simplificaciones que hemos hecho al linealizar son suficientemente válidas, de manera que nuestro controlador lineal, que está diseñado para el modelo lineal, a ver si sigue funcionando igual de bien con el sistema no lineal. Y por último, una vez que tenemos eso validado, pues le añadimos el controlador al sistema real. A veces hay alguna fase intermedia, ¿vale?, unas cosas se llaman hardware in the loop,
en el que en lugar de conectar el controlador al sistema real, hacemos el controlador de verdad en el hardware de control donde lo vamos a implementar, pero en lugar de conectarlo al sistema real, lo conectamos a una simulación del sistema real. Es un paso más de seguridad por si acaso nos cargamos alguna cosa por tener el controlador mal diseñado, a ver si vamos a matar a alguien. Bueno, pues aquí tenéis a Marcelino, ¿vale? En lugar de encender la cámara, me he traído un book y aquí tenéis a Marcelino de frente y de espaldas. Marcelino tiene se mueve gracias a estos dos motores, son servomecanismos, o sea que se pueden colocar en una posición determinada o bien funcionar como motores eléctricos de corriente continua, que es como los vamos a utilizar nosotros. Es como si fuera un motor eléctrico normal y corriente. La especie de cabecita es un sensor de ultrasonidos que le permite detectar distancias para no darse de morros contra los obstáculos. Y en la parte de detrás, este sensor es un giróscopo que, como sabéis, es un sensor que mide la velocidad de rotación. En este caso es un giróscopo en un solo eje, mide la velocidad de cabeceo del cacharro. Nosotros vamos a suponer que los dos motores son exactamente iguales y, por lo tanto, que Marcelino se mueve siempre en línea recta en esta primera fase. Luego haríamos alguna manera para conseguir que girara, para evitar los obstáculos, ¿vale? Pero no vamos a llegar a eso. Esquemáticamente, esto sería Marcelino. Vamos a llamar este ángulo de aquí, sí, es el ángulo que forma el cuerpo de lo que sería en una aeronave el ángulo de cabeceo, ¿vale? El ángulo que forma el eje del cuerpo con la vertical. Y llamamos teta al ángulo que gira, el ángulo de giro de las ruedas, ¿vale? Eso es teta. Se supone que aquí está el centro de gravedad y el centro de gravedad se encuentra a una distancia L del eje de las ruedas, ¿vale? Lo que sería el cuerpo estaría por aquí, ¿vale? Las dimensiones las tenéis aquí. Hay un teta L y teta R porque hay giro de la rueda derecha, giro de la rueda izquierda, pero nosotros en este estudio vamos a simplificarlo y las dos ruedas giran lo mismo. Así que esto esquemáticamente es Marcelino. Bueno, hay algunos valores, este es el radio de las ruedas, bueno, lo veis ahí. Lo primero que hemos hecho ha sido o bien medir o bien calcular de alguna manera todos los parámetros de ese modelo. Algunas cosas son obvias, la aceleración de la gravedad, las ruedas, los pesos los hemos pesado con una báscula de estas de farmacia y algunas cosas las hemos medido con un metro. Pero algunas cosas son más complicadas, ¿vale? Por ejemplo, la constante del motor, esto de aquí, ¿vale? La constante del motor, no sé si sabéis esto de un motor eléctrico, la constante del motor es una constante que de alguna manera regula la transformación entre energía eléctrica y energía mecánica, ¿vale? Es la que dicta de qué manera se transforma una energía en la otra. En el caso de un motor, cómo se transforma energía eléctrica en energía mecánica. En el caso de un generador sería al contrario. Esto es un motor de corriente continua y es reversible. Si le da fuerza a las ruedas, generas electricidad. ¿Cómo hemos calculado la K del muelle? Bueno, esto hay ensayos para medirlo, pero es bastante complicado. Pero hay una página por ahí, hay gente que tiene mucho tiempo libre. Entonces, hay una página por ahí donde alguien se ha cogido todos los motores de Lego desde el principio de los tiempos y se ha calculado las constantes del motor, ¿vale? Por ejemplo, la resistencia eléctrica, la constante del motor, el momento de inercia del motor. O sea, todo eso hay un tipo que se lo ha calculado para yo creo que todos los motores de las distintas familias de Lego y lo tiene publicado en internet, con lo cual nos ha venido bastante bien. Y algunas cosas las hemos estimado, ¿vale? Coeficientes de fricción me parece que
nos lo inventamos poniendo una cosa que fuera razonable. Pero vamos, en este mundo, pues esto es un mundo muy friki, ¿vale? Mi hermano y yo montamos un motor en la vaca de su coche, un motor de un UAV de 50 kilos, o sea, una cosa grande. Y nos subimos a la Sierra de Madrid, no en tiempos de pandemia, para probar la variación de potencia del motor con la altura, ¿no? Nos paró la Guardia Civil 3 veces. O sea que esto es un mundo muy friki. Vamos a deducir entonces con ese diagrama que hemos sacado de Marcelino, vamos a deducir sus ecuaciones diferenciales. Para eso vamos a sacar primero unas cuantas relaciones básicas. Empezamos por la traslación del eje de las ruedas. Yo quiero dejar todo, no lo he dicho, pero vamos, yo quiero dejar todo en función de las siguientes variables de estado. Teta, teta prima, psi y psi prima, ¿vale? Esto va a ser mi vector de estado, porque puedo poner todo en función de esas variables. Es decir, de lo que gira la rueda, de la velocidad de giro de la rueda, del ángulo de cabeceo y la velocidad de cabeceo. Quiero poner todo en función de esas variables y constantes. Así que primero calculo la traslación del eje de las ruedas, ¿vale? Pues si conozco el valor de teta, que es una de las variables de estado, esto es la traslación del eje de las ruedas. O sea, la posición X, que es el radio por lo que hayan girado las ruedas, y la altura z, que es constante, es igual a r. Y de ahí obtengo la velocidad de desplazamiento del eje de las ruedas. Hago lo mismo para el cuerpo, que es una mezcla de la traslación del eje de las ruedas más lo que se inclina el cuerpo. Y así obtengo, este es el vector de la posición del centro de gravedad del cuerpo de Marcelino. Esto sería en función de las variables, como veis, lo dejo todo en función de teta y de psi. Y esta es la velocidad del centro de gravedad de Marcelino. Daros cuenta que en cuanto a rotaciones, las ruedas rotan teta, el cuerpo rota psi y los motores rotan teta menos psi. Porque si imaginaros que tengo Marcelino así, está visto de perfil, esto es la rueda y este es el ángulo. Si imaginaros que el eje del motor está bloqueado, ¿vale? No gira para nada, está ahí, se ha agripado el eje del motor. Pero Marcelino gira, se cae. Pasa de psi igual a 0 a un cierto psi, la rueda gira. La rueda gira en el mismo ángulo, aunque el eje del motor no se haya movido en absoluto, ¿vale? Así que, por lo tanto, aunque el eje del motor no se haya movido, teta y psi se mueven solidariamente, ¿vale? Por eso hay 3 giros distintos. Teta, el ángulo de cabeceo y el ángulo de giro del motor, que están relacionados de esa manera. Bueno, a partir de ahí calculo las energías, ¿vale? Porque voy a calcular las ecuaciones de la dinámica utilizando las ecuaciones de Lagrange. Calculo la energía cinética de rotación como la energía cinética de las ruedas. Es 1/2 de la masa por la aceleración al cuadrado y 2 porque tengo 2 ruedas. Y lo mismo para el cuerpo, con la masa del cuerpo. M gorda es la masa del cuerpo, M pequeña es la masa de cada rueda. Calculo también la energía cinética de rotación, que es la rotación de las ruedas por 2 ruedas, la rotación del cuerpo y la rotación de los motores. Y por último, la energía potencial, que es la energía, la de las ruedas, ¿vale? 2 veces la de las ruedas, que es constante porque z no varía, y después la del cuerpo. Y con eso calculo el lagrangiano y calculo las ecuaciones de Lagrange, que son para mi gusto bastante poco intuitivas, ¿no? Donde estén una buena fuerza igual a masa por la aceleración, que se quite esto, pero la verdad es que en este caso simplifica bastante el cálculo. Y quedan estas ecuaciones, ¿vale? No merece la pena ver los términos uno a uno porque es aburridísimo. Y realmente solo me interesa que sepáis un poco
cómo he hecho esto. Y nos queda modelizar el motor eléctrico. Un motor eléctrico tiene dos ecuaciones. Una ecuación se corresponde con la parte eléctrica y la otra ecuación por la parte mecánica. Y las dos ecuaciones están ligadas con la K del motor. La ecuación eléctrica es esta. Bueno, este es el esquema del motor. Esto es como si fuera el motor de un coche de Scalestri, que es un motor de imanes permanentes. Entonces, el voltaje que aplicamos, aquí está la batería, ¿vale? Y aplicamos un voltaje, el que nosotros decidimos. Nuestro sistema de control lo que hace es variar el voltaje que aplicamos. Ese voltaje se emplea en lo que cae en la resistencia, lo que cae en la bobina, que como sabéis es proporcional a la derivada de la intensidad, y la parte de energía que se transforma en energía mecánica. Y esa parte que se transforma en energía mecánica en un motor es igual a la K del motor. Ya os había dicho que esa K nos dice de qué manera se transforma energía eléctrica en energía mecánica. Entonces, esa energía se transforma en velocidad de rotación del motor. Nosotros vamos a suponer que el motor es instantáneo, es decir, que desde que nosotros damos la orden de subir el voltaje que se aplica al motor, esa subida de voltaje es instantánea y la intensidad que circula por el bobinero del motor también se adapta automáticamente. Es decir, que la derivada de la intensidad es igual a 0. Bueno, la otra ecuación, que sería la ecuación mecánica, sería esta de aquí, que dice que el par que genera el motor al ponerlo a funcionar es igual a la energía que se transforma de la parte eléctrica a través de otra K del muelle. Normalmente esta KT y esta KB son iguales. Entonces, esta es la energía que viene de la parte eléctrica menos lo que se pierde en rozamiento. Yo he supuesto un rozamiento proporcional a la velocidad, un rozamiento viscoso. Bueno, con todas esas ecuaciones, ¿vale? Resulta que el par que genera el motor es igual a una constante que se llama alfa y que está por ahí, por el voltaje que aplico, menos una constante que se llama beta, que vale todo esto, por el ángulo, por la velocidad de giro del motor. Así que ya lo tengo todo. Mi vector de estado, como decía, es este, es teta, teta prima, psi y psi prima. Y el vector de control es simplemente el voltaje que aplico a los dos motores. Estoy suponiendo que los dos motores son idénticos y aplico el mismo voltaje. Y estas son las ecuaciones de la dinámica con las que resolvería, ¿vale? Los términos de mayor orden son teta segunda, que están ahí, y que está aquí también, y psi segunda, que están ahí y están ahí. Las ecuaciones están ligadas, ¿vale? No se puede despejar de ahí los términos de mayor orden. Entonces lo que hacemos es resolver el sistema y ya está. Pues vamos a descansar 5 minutos y os enseño cómo funciona esto cuando lo metemos en Simulink. Así que volvemos en poco más de 5 minutos. Bueno, empezamos a las 5. Si tenemos que acabar antes, acabamos antes. Así que descansamos 5 minutos y volvemos a las 5.